Hola, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este video. Estoy muy emocionada de poder saludarlos donde sea que estén. Muchas gracias por ver estos videos y por compartir conmigo todas sus historias. Estoy emocionada de poder contarles el día de hoy lo que les voy a contar. Este es un video muy especial y personal para mí que quiero compartir con ustedes, así que espero que lo disfruten y sin más preámbulos vamos a comenzar. Bueno, este video va a ser un poquito más acerca de mi historia y quién soy yo. Y voy a comenzar diciéndoles que mi nombre es Daniela Roda Sánchez, tengo 28 años, soy nacida en la ciudad sorpresa de Colombia que se llama San Juan de Pasto, pero hace 4 años resido aquí en el estado de Oregon, Estados Unidos, con mi esposo, porque estoy felizmente casada con mi esposo Esteban, y tengo una hermanita que se llama Sara y tengo a mis papás maravillosos, que yo creo es donde comienza esta historia, porque sin duda alguna lo que soy en el día de hoy se lo debo a ellos y a todo el esfuerzo que ellos le han puesto y a las ganas que le han echado para que seamos junto a mi hermana las personas que somos al día de hoy. Y comienzo contándoles que mi papá, cuando éramos pequeñas, me recuerdo vivíamos en un apartamento muy chiquito y mi papá tenía un cuarto, una habitación que era su taller. Y yo medio recuerdo ahí a lo lejano que él tenía como una mesa para hacer dibujos y tenía pinturas y cositas así. Y mi papá siempre estaba pintando y le gustaba pintar y le gustaba dibujar, mientras que mi mamá siempre fue, aunque no era como muy artística como mi papá de pintar y cosas, pero mi mamá fue muy ordenada y ha sido muy ordenada siempre. Ella le gustaba enseñarnos a hacer planas, le gustaba que nuestros cuadernos de la escuela o del colegio estuvieran pulcros, limpios, se interesaba mucho porque nosotros tuviéramos buena letra, nos hacía hacer planas las veces que fueran necesarias para que tuviéramos una letra legible, para que tengamos buena ortografía, para que tengamos tildes, y las tildes eran mi tormenta, porque me costaba mucho y me daba pereza poner tildes. Pero bueno, al final aprendí y resulta que después de eso yo creo que mis papás, esa combinación entre organización y arte, fueron sin duda alguna una combinación maravillosa en mi vida, porque todo lo que mi mamá me enseñó a ser organizada, las planas, lo estoy usando muchísimo el día de hoy, y mi papá por su lado me enseñó cómo a hacer sombras, a combinar colores, a pintar bonito, a pintar dentro de la línea y a tener buen pulso. Entonces todas esas cosas yo creo que son parte fundamental de lo que hago el día de hoy. Pasó el tiempo, yo fui creciendo y crecí en ese ambiente muy especial, y cuando tenía como 10 años empezó una moda en las escuelas en donde que hasta el día de hoy se mantiene, que es escribir los títulos de los cuadernos de las materias, sea matemáticas, sea ciencias, lo que sea, de una forma muy creativa. Y mi prima Andrea, ella hacía los títulos de una forma espectacular con la letra que hasta el día de hoy existe también, que es la letra Timoteo. Y cuando yo vi eso, para mí fue como, yo quiero aprender a hacer eso. Y yo le decía a mi prima que me enseñara y ella no quería, no, mentiras. Y ella medio me enseñó algunos tips, pero no. Pero la verdad es que no quería hacernos los títulos porque nosotros le llevábamos como 20 cuadernos y cada una con mi hermana, y ella era como, les voy a hacer 5, escojan los que ustedes más quieren. Pero eso, que ella no haya querido hacernoslos todos, me motivó a mí a que yo le dijera que me enseñara para aprender. Y ella me enseñó algunas cosas que yo creo que fue donde comenzó mi amor por las letras, porque me encantaba hacer eso, me encantaba hacer los títulos, me encantaba hacer los títulos de mi hermana. En el colegio, los que me dejaran, yo les hacía los títulos. Bueno, todo el tiempo estaba pensando en hacer letras. Entonces estábamos en clases, yo atendía, pero también hacía títulos y me usaba mucho los marcadores, me llamaban la atención los colores. Siempre que llegaba a una tienda o a un almacén, me iba a ese lado donde estaban los marcadores a ver qué había, y aunque no los compraba en ese momento, pero yo los veía como algo que me gustaba muchísimo.
Y resulta que después de eso, pues yo seguí mi escuela, hacía cartas, me gustaba hacer cartas, me gustaba escribirles a mis amigas con maneras bien creativas y coloridas y usar todo lo que podía de arte, hasta que terminé mi colegio y cuando tenía 17 años me gradué y obtuve mi primer trabajo. Entonces con 17 años me llamaron a un lugar que para mí fue un sueño, porque era un lugar donde hacían tarjetas de Navidad y regalos para la ocasión, porque era de la época de diciembre. Y cuando yo iba caminando y vi un letrero que decía se necesita persona para marcar tarjetas, entonces yo, ese es mi trabajo, es mío y nadie me lo quita. Entonces me recuerdo que fui a presentar y me dieron como un papelito y me dijeron como, ok, escribe aquí algo y vamos a evaluar qué tal está lo que haces. Y yo súper feliz empecé a hacer algunas letras, no me recuerdo qué, que cuando la vieron me dijeron, ok, entonces el trabajo es tuyo. Y yo bien emocionada porque era mi primer trabajo, y cuando me van mostrando una caja gigante de marcadores, pero habían no sé cuántos marcadores y lápices de colores, era como un sueño para mí. Así que yo entraba a trabajar y trabajé ahí por un mes aproximadamente, o tal vez menos, como 20 días, 30 días, porque solo era por temporada. Y de repente pues ya terminé mi trabajo, pero yo me daba cuenta que era algo que me gustaba mucho, pero no lo veía como algo con lo que yo podía vivir o de lo que podía yo vivir. Entonces había muchas áreas que me gustaban y que no tenía. Yo sabía que el arte era como un área muy importante en mi vida, pero también habían otras áreas de las que yo disfrutaba. Me gustaban mucho las ciencias sociales, me gustaban las matemáticas, me gustaba la política, quería estudiar derecho. Y fue como, yo creo que en esa época uno es como muy chiquito para entender que lo que vas a hacer durante esos 5 años va a ser toda tu vida. Sin embargo, mi elección fue estudiar economía, y fui a la universidad para estudiar economía. Y pues como es de esperarse, pues durante todo ese tiempo yo ya no volví a hacer nada creativo, sino que me dediqué a estudiar. Y al cabo de 5 años yo terminé mi carrera, me gradué de la universidad. Y después de eso yo regresé con mi grado y con mi titulación, y pues uno se encuentra con la realidad de que ya no había trabajo. Entonces yo aplicaba a los bancos, no había trabajo porque a mí me gustaba mucho el área financiera y no había trabajo, y hacía entrevistas y nada me salía, y yo decía, pero es que yo soy tan mala como para que no haya ningún tipo de trabajo. Y me frustraba mucho porque uno sale de la universidad como con la expectativa, los que pasaron por eso van a entender que uno sale como con las ganas de ya, ahora sí, que me paguen y estoy lista para enfrentar al mundo, y te encuentras de tope que no es así. Entonces, pero hay una frase que dice que de las grandes necesidades surgen las grandes ideas, y yo creo que todas las cosas que pasan en nuestra vida tienen un propósito de parte de Dios. Así que, estando yo sin trabajo, mi papá me dice, mija, ¿por qué no haces esos cuadros? Porque un día hicimos unos cuadros con mi papá que eran como retratos personalizados de las personas, pero con un poco de pop art. Y mi papá me dice, ¿por qué no haces los cuadros y los vendes? Y para mi sorpresa, pues yo empecé a hacer los cuadros y se empezaron a vender. Entonces creé como una cuenta en Instagram que se llamaba @Danielina1812. Tal vez existe, sí existe todavía, así que el que quiera ahí echarse un ojito de lo que yo hacía. Yo creé esa página y empecé a vender a muchos lugares de Colombia. La gente empezó a comprar, y además que en esa época era como que empezaba un poquito lo del comercio virtual a través de redes sociales, así que estaba como en un momento muy bueno para mi vida, en el que empezó a crecer y tenía como una meta de vender cuadros por semana, y se empezaron a vender y mi trabajo se empezó a dar a conocer. Entonces todos los días yo hacía algo creativo, todos los días, y me emocionaba, me gustaba, o sea, no había como pereza, sino que era algo que yo disfrutaba. Y estando en ese momento de mi vida con Danielina, pues conocí a mi esposito hermoso y me vine para Estados Unidos y me casé acá. Y pues me quedé acá viviendo, acá estoy. Y resulta que al principio fue como muy difícil para mí venirme a este país por el idioma, venirme a este país porque yo no hablaba inglés. Bueno, yo había hecho cursos de inglés, tenía como un conocimiento muy básico de inglés,
pero yo creía pues ya que con eso yo iba a entender a la gente y no, me hablaban y yo no les entendía, pero nada, nada, nada. Y aunque yo no lo expresaba, para mí eso era muy frustrante porque a mí me gusta conversar, como se habrán dado cuenta, y no poder hacerlo me causaba una profunda tristeza, una profunda frustración, así que me quedé, hice como algunos cursos aquí, algunas clases, pero no me sentía muy segura y me daba mucho miedo hablar. Yo me dediqué como a trabajar, a estar en la casa, a trabajar un poquito con gente que hablaba español y eso era todo. Pero después de un año, como un año y medio, 2 años tal vez, yo tomé la decisión de aprender inglés y empezar a perder el miedo a hablarle. Entonces yo salía y hablaba con la gente y cuando no sabía nada les preguntaba y les decía como qué significa eso, cómo se pronuncia eso. Y fue muy difícil para mí, pero yo creo que todas esas cosas a uno lo ayudan a madurar y a ser mejor, porque tienes 2 opciones. Yo dije, tengo la opción de quedarme frustrada y triste sin hablar inglés en un país en el que no sé por cuántos años voy a vivir y nunca hablar con los que hablan inglés, o tengo la opción de empujarme a hablar inglés y aprender a hacerlo. Y entonces habían cosas pendientes en mi vida que yo había aplazado, aprendí a manejar, empecé a perder el miedo a hablar inglés, no me importaba mi acento, yo hablaba lo que hablaba y si me equivocaba pues que me corrigieran y gracias por la corrección. Y así fue como después entré a trabajar en una casa como nanny, como niñera, pues si no conocen la palabra nanny, con una familia americana que fue muy especial y aprendí con ellos a hablar, a mejorar muchísimo mi inglés. Y la mamá, ella sabía, la mamá de la nena que yo cuidaba, ella sabía que yo tenía algo creativo, entonces siempre me regalaba cosas, pinturas y me prestaba como cosas para hacer arte. Y ella fue parte también muy importante de mi seguridad para aprender a hablar inglés y para sentirme que podía hacer algo en este país. Entonces resulta que, para no hacerles tan larga la historia llena de detalles, esta nena con la que yo trabajaba en la familia, con la familia americana, me gustaba mostrar, ella tenía como un gusto por la música, por las artes, y eso fue algo muy importante en mi vida porque Catherine, ella le gustaba que yo me sentara con ella a pintar y empecé como a redescubrir ese lado creativo en mi vida. Yo le enseñé a pintar y nos gustaba sentarnos a hacer cosas, a dibujar, a hacer muchísimas cosas creativas, y su mamá se asombraba, sus papás se asombraban cada vez que llegaba porque teníamos una ciudad construida de cajas o un gran letrero de un castillo y cosas así en las que nos divertíamos muchísimo. Y estando yo con Catherine, a ella le gustaba que yo dibujara, entonces yo empecé a dibujar y ella me decía, dibújame un perro, y yo le dibujaba un perro, dibújame un zorro, y yo le dibujaba un zorro, y eso fue como que me destapó o me desató otra vez como esa venita creativa. Entonces un día después de trabajar pasé a una tienda de artes y compré un cuaderno y compré un micropunta o una pluma técnica de dibujo técnico y empecé a dibujar. Y buscando en Pinterest una noche como, ¿qué voy a dibujar? ¿No? Porque estaba viendo que iba a dibujar y cuando encontré unas letras y yo las vi fue como amor a primera vista, a segunda vista, porque ya a mí me gustaban las letras y años que yo no había hecho letras. Entonces cuando yo encontré las letras yo dije, este fue el momento, y empecé a hacerlas y se las voy a mostrar cómo eran mis primeras letras. Muy bien, este era el cuaderno que compré y me recuerdo que, bueno, empecé a hacer dibujos de casas y veía cosas en Pinterest y yo las quería dibujar todo el tiempo. Y de repente, ¡tarán! Esas fueron mis primeras letras que hice, no sé si se ven bien, pero que hice totalmente copiadas de Pinterest. Y me recuerdo ese día, le digo a mi esposo, mira lo que hice, y mi esposo, ¡ah, qué lindas! Lindos los esposos que nos apoyan. Y pasó, así quedó, yo seguía dibujando y un día fuimos a una tienda de artes que se llama Paper Source, que es una de mis favoritas a propósito, y decía un gran letrero como Hand Lettering Workshop y yo así, mira qué emoción, un taller de lettering. Entonces mi esposo se fue callado y me dijo, ¿te sientes segura de poder recibir un taller en inglés?
y ya en ese punto yo me sentía segura, ya entendía lo que la gente hablaba y ya me podía yo también expresar. Yo le dije, estoy lista. Entonces él me dijo, ok, entonces vas a venir a este taller, ya te inscribí. Y yo, qué emoción, conté los días para ese taller, llegué y fue un redescubrir de quién era, de lo que yo era, la verdad. Y comencé a aprender y a preguntar y me enseñaron muchísimas cosas en ese taller. Y yo salí de ahí emocionada a comprar material, comprar cuadernos. Empecé a hacer lives en mi página personal de Facebook, en mi cuenta personal. Y yo tengo una prima muy linda que se llama Natalia en Pasto, en mi ciudad, y me decía, es que tienes que hacer algo en YouTube. Sube algún video a YouTube porque te va a ir bien. Y entonces yo no lo creía. Yo decía, pero ¿qué voy a decir en YouTube? O sea, aquí voy a hacer letras y ya. Y ella me insistía y me decía, haz un video en YouTube, haz un video en YouTube. Y yo, bueno, está bien, voy a hacer un video en YouTube, pero ahorita voy a aprender un poquito más y voy a hacer como algo. Entonces, un día de esos, yo comencé a pensar y a decir, me recuerdo que cuando yo vivía en mi ciudad, que es una ciudad chiquita en Colombia, pues muchas veces tuve ganas tal vez de aprender, pero no había nadie que me enseñara, ni había nadie que compartiera conmigo esto. Y tal vez al día de hoy haya personas así que quieran aprender, pero que no hay nadie, o que al lugar donde viven nadie va a dar talleres, o tal vez no tienen la capacidad económica para comprar o para asistir a un taller. Y pues ya que yo empiezo en este camino, yo voy a compartir con ellos mi proceso de aprendizaje y lo que yo voy a ir aprendiendo para que ellos también aprendan. Esa fue la motivación de mi corazón en el momento en que grabé el primer video de YouTube, que fue hace aproximadamente 1 año y medio. Perdón, voy a hacerme un regreso súper rápido porque es algo súper importante que no se pueden perder. Y es que antes de que yo fuera a ese taller de lettering y estando un poquito como sin saber qué hacer con el arte que yo quería hacer, porque sentía que, como lo he dicho muchas veces, me brotaba por los poros, yo hice una oración y le dije a Dios, bueno, Señor, si tú me diste esta característica que es tan tuya, este atributo que te pertenece tanto a ti, que tú eres tan artista, ¿por qué me lo diste? ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Por qué no lo puedo usar en ningún área de mi vida y me frustra? Te pido que me muestres por qué me diste este talento. Y meses después aparecieron las letras que hice y el taller de lettering que les conté. Así que esa parte yo sin duda alguna creo que fue una respuesta de parte de Dios a mi vida frente a algo creativo que yo anhelaba pero que no podía hacer. Entonces, volviendo a lo que estábamos ahorita y contándoles la motivación por la que yo empecé mi canal de YouTube, fue esa, realmente, porque yo quería compartir con los demás lo que yo estaba aprendiendo. Yo quería compartir mi talento y que no solo se quedara como algo para mí, sino que también más personas pudieran desarrollarlo totalmente sin imaginar lo que se convertiría en el día de hoy. Entonces puse Dani Letters porque es que en ese tiempo yo vi que en Instagram la gente ponía fotos y todos se ponían letters. Entonces Letters by Shells, Letters y Letters no sé qué y Crystal Letters y todos eran Letters. Entonces yo dije, no, pues voy a poner Dani, mi nombre, Letters. Y así fue como nació Dani Letters. Entonces mi Instagram empezó a crecer y me empecé a conectar muchísimo con la gente. Es algo que disfruto mucho, poder tener ese link con las personas, de ver que van descubriendo sus talentos, otros que tal vez los tenían olvidados al igual que yo y que regresaron a ese punto, gente que ha encontrado en el lettering y gracias a Dios una salida a su tristeza, a la depresión, a la ansiedad, a problemas alimenticios. Son muchas historias las que he escuchado hasta el día de hoy y que de verdad disfruto con madurez en mi corazón y con agradecimiento a Dios por este tiempo de mi vida tan maravilloso que vivo junto a ustedes. Y esa es la historia de cómo llegué a este punto de mi vida, porque a partir de ese momento pues yo empecé a practicar todos los días, empecé a ir a más talleres, a aprender más acuarela,
y cada día voy descubriendo algo que me gusta hacer. Todavía falta muchísimo, no soy una profesional, yo creo que aún me falta caminar muchísimo más, pero como lo fui y como lo dije desde el principio, en este canal yo les comparto mi proceso, cómo voy aprendiendo. Tal vez hayan errores, tal vez hayan momentos en los que diga cosas que no son, pero lo más importante es que de corazón, desde aquí, desde el fondo de mi corazón, es una alegría poder servirles de esta manera y poder aprovechar esta maravillosa ventana que es YouTube para lograr esas cosas que hemos ido logrando en lo largo de este año y medio. Me siento muy feliz de estar compartiéndoles esta historia. Yo sé que aún faltan muchísimas cosas por aprender, por enseñar, por descubrir, pero lo más importante es que podamos escuchar o ver los talentos que tenemos y que Dios nos ha dado, y que podamos, por encima de cualquier interés de satisfacernos a nosotros mismos, en realidad yo he descubierto que no hay mayor satisfacción que cuando lo das a los demás sin interés alguno. Porque yo le digo a mi esposo que es como un vaso que está lleno, y si tú lo ves lleno, pues bueno, uno dice, este vaso está lleno y ya no le voy a poner más porque ya está lleno, y pues ¿qué le voy a poner más? Ya está lleno, entonces tráiganme un vaso vacío, que al vaso vacío sí le voy a poner algo. Y tal vez yo muchos años me sentía así, como un vaso lleno en el que ya no había como un flujo, no había nada. Pero el día en que yo decidí compartir eso que yo tenía con ustedes, yo pude sentir cómo yo crecía y sigo creciendo. Por eso no me guardo nada de lo que tengo, y esa es la razón por la que yo lo comparto con ustedes, por la intención más profunda de que ustedes puedan descubrir qué talentos Dios les ha dado y que puedan compartirlos con los demás y que puedan crecer, y que sepamos que no somos competencia, que somos una comunidad, que nos apoyamos, que creemos en el otro, que aprendemos del otro, que no tenemos la última palabra, que hay gente que es mejor que uno y que uno tiene que aprender a lidiar con eso, y que esas cosas, en lugar de intimidarnos, deben enseñarnos y motivarnos para ser mejor y para mejorar en todo, en cualquier área, sea música, sea arte, sea teatro, sea en la universidad, si eres abogado, si eres economista, si eres contador, en cualquier área en la que te desarrolles, que el amar a los demás es de verdad algo muy lindo, que te trae muchísimo más beneficio del que lo haría solo. Entonces, esa es mi historia. Gracias por escucharla y gracias por estar aquí conmigo. Los quiero mucho, gracias por suscribirse a mi canal, por seguirme en mis redes sociales. De verdad que todos sus mensajes de amor, de apoyo son bien importantes para que podamos seguir creciendo. Y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y puedas estar viendo todos los videos que vienen en adelante. Así que muchas gracias por prestarme sus oídos, su tiempo y sentarse a ver esta historia. Gracias a todas las personas que he nombrado, que han sido sin duda alguna el motor y la fuerza para hacer eso. Y principalmente, antes que nada, muchísimas gracias a Dios por su misericordia y porque Él pone talentos que no son para nosotros, sino que son también para ayudar a los demás, como ya lo dije. Así que gracias por ver este video. Los veo en una próxima ocasión. Si tienen preguntas, comentarios, escríbanlos aquí abajito o manden un mensajito, y nos vemos pronto en un próximo video. Los quiero mucho, que Dios los bendiga, que tengan un hermoso día y nos vemos pronto. Chao.